Listo. Eh, bueno, empezamos. Ahora sí empezamos realmente. Del conjunto de llegada. Aquí es llegada. Llegada. ¿Quieres a un solo elemento o a una solo? Ah, vale. No es que a veces hay palabras raras que yo no conozco y son reales. Y yo no sé si son reales o no. A ver, ¿cómo qué palabras? Eso es interesante. Palabras que no conozcas. A día de hoy, bueno, si digo que son raras es porque ya mi vocabulario no da para eso. No me acuerdo cuáles son. Bien. Es una regla que asigna a cada elemento del conjunto de partida un solo elemento del conjunto de llegada. Quieren justo intermitieron todos. Ah, ya estamos curso completo. Ah, no, ¿quién falta? Falta alguien más. Falta Claudia. Ah, casi me olvido de Claudia. Ya, espera. Bueno, aprovechando, ya que están ahí sus calculadoras. Aprovechando. Pese que ahora, como hemos quedado, muy bien, Ismever, Luis, Isnelda, Sergio, es raro no ver a Víctor con cámara. Es raro. Pero bueno, hoy día es 15 de octubre. De octubre. Ah, bueno, ahí está, ahí Tony. Listo. Bueno. Oh, ahí está Carla. Yo busqué unas. En internet busqué algunas palabras. Muy bien, Carla. Yo no tengo Sí. ni la menor idea de qué significa asin. Así es. A-S-I-N. Asíntotas. Bueno, es lo primero que se me viene a la cabeza. Asíntotas. No, no, directamente así. Tal vez puede ser de asentir, pero bueno, es bajo las palabras buscadas. Bueno, la función. Hay otra que dice almundig. ¿A qué? O sea, en vez de albóndigas, almondig con M. Ah, puede ser. Dice que está aceptada como un vulgarismo y como término de desuso, tal y como indica, hace referencia a la palabra albóndiga. Es una referencia. Bueno, Así es un vulgarismo de así, o sea, con una N. ya es válido, ¿verdad? Pero aún Ya hay es una, válido. sí, todo esto es de la RAE. Sí, Esto es de sí. la RAE. Hay Sí, una que es peor. En vez de palabra es palabro. ya, con que no cambie todo el lenguaje estaría bien. Al final van a ser modismos que alguno va a tener que usar. Pero se trata de que, aunque tenga esos modismos, sea con buena ortografía, nada más. Bien, a ver, ya estaba diciendo desde más antes que este, esta expresión de acá, y es igual a f de x, ya lo hemos visto alguna vez. Ya lo hemos visto en cuarta secundaria con la función cuadrática. Igual cuando hemos hecho los logaritmos tenemos la función logarítmica. Y en quinto también alguna vez hemos visto esta función en x cuando hemos hecho eh, alguna que otra variable para cambiar. Entonces no se sorprendan que en muchos de las ecuaciones, muchas de las fórmulas, en vez de y se utilice esto, en vez de y. O sea, ya no se ponga, tenemos una ecuación lineal, 2x menos y, por ejemplo, en este caso. Si queremos despejar y, pasamos al otro lado, tendríamos 2x menos x igual a, en vez de y, directamente ponemos función x. Ya, es porque aquí dice la expresión, y es lo mismo que función de x. ¿Pero a qué se refiere a función? A función. Aquí vamos a hablar de dos asuntos, variables independientes y dependientes. Ya, y esto lo voy a anotar acá. Esto de variables dependientes y dependientes está presente en
casi muchas carreras, muchas áreas. Incluso para esto de la tesina teníamos que hablar acerca de variables dependientes y dependientes. Variables dependientes e independientes. Independientes. Las variables independientes o dependientes se refieren a alguna situación, individuo, persona, lo que sea, o cosa, animal, que depende de otra situación. Y tenemos que definir cuál de las dos son o qué de las dos situaciones sería la que estaría siendo dependiente o independiente. Depende de alguna situación o no depende de alguna otra situación. Como les digo, esto de variables dependientes y independientes están presentes en diferentes carreras. En funciones se llaman dominio y codominio. Tenemos dominio y codominio, y también vamos a hablar de rango en matemáticas, en esto de funciones en cálculo. Se llaman dominio y codominio. Pero lo haremos de forma general. Variables dependientes independientes. Cuando algo es independiente y cuando es algo dependiente. Cuando está en función de alguna condición. Por ejemplo, a ver, ejemplos varios, siempre hay ejemplos varios para esto. Si uno realiza un trabajo, esperas recibir alguna remuneración. Entonces, una persona está en función al trabajo para poder comprar algo. ¿Ya? Entonces, independientemente de qué trabajo escoja, va a ser dependiente a eso. Ustedes, por ejemplo, deben ser dependientes, digamos, a sus papás, ¿verdad? Dependen mucho de lo que hagan ellos y ustedes serían la variable dependiente. Los papás serían la variable que estaría independiente en este caso. Hasta que ustedes lleguen a ser independientes, no dependan ya de nadie, de nadie. Para eso simplemente vas a nombrar a lo independiente X y a lo dependiente Y. Si Y depende de lo que haga X, por eso decimos en función de X. Entonces, Y va a estar en función de lo que haga X. Todo lo que pase a X le va a afectar a Y. Pero todo lo que le pase a Y no le va a afectar a X. No le va a importar lo que pase a Y. Entonces, de estas situaciones hay varias. A ver, voy a poner aquí un ejemplo. Bueno, se pueden sacar muchas conclusiones de esto. Por eso, cuando se hace esto de la tesina, se buscan variables independientes y dependientes dependiendo a lo que su investigación sea. Por ejemplo, si van a hacer sistemas de seguridad, ¿no ve? Una persona va a estar seguro dependiendo del sistema de seguridad que esté utilizando. Entonces, la persona va a ser y el término independiente o la variable independiente va a ser el sistema de seguridad. Y esa persona va a estar segura, dependiendo siempre del sistema de seguridad. A ver, vamos a ver aquí un ejemplo más claro, hay ejemplos de todo tipo. Por ejemplo, la distancia que recorre un vehículo a velocidad constante está en función al tiempo que transcurre. Eso lo voy a escribir. Es un buen ejemplo ese. La distancia que recorre un vehículo a velocidad constante, coma, está en función al tiempo que transcurre. Transcurre, transcurre. Bien, entonces, para este ejemplo, para este ejemplo de este vehículo, no importa el tiempo que transcurra,
Mientras más tiempo transcurre, seguro es más distancia. Mientras menos tiempo será menos distancia. Entonces, el tiempo viene a ser la variable independiente y la distancia viene a ser la variable dependiente. ¿Y eso cómo se expresaría? Tenemos una expresión ya para eso. Tiene ¿Alguien? una pregunta. Víctor. En este caso, ¿estamos usando tal vez distancia como X o solo estamos usando lo que he escrito como un ejemplo? Esto es un ejemplo. Esto es un ejemplo. Ok. Esto es, esto es para explicar esto de acá. Y del ejemplo, para este ejemplo de la distancia que se corre en vehículo a velocidad constante, está en función al tiempo que transcurre. ¿Bien? Significa que la distancia es igual a la velocidad del vehículo constante y está en función al tiempo. Del tiempo. El tiempo va a variar, no va a variar, esto va a ser independientemente y vamos a encontrar la distancia que se cose. El término independiente de esto va a ser tiempo. Y en este caso la distancia, esto siempre ocurre. Distancia siempre vamos a utilizar como X. Podemos ponerle D en este caso. La distancia vendría a ser la variable dependiente, ya que depende de todo de lo que sucede en el tiempo. Siempre y cuando la velocidad sea constante. Siempre y cuando que la velocidad sea constante. Si la velocidad no llega a ser constante, ya sabemos qué sucede, estaríamos acelerando. Aquí tendríamos velocidad inicial o velocidad final. Y pese a eso, todavía la distancia sigue siendo una variable dependiente. Sigue dependiendo del tiempo. Buenos días, Claudia. Te paso el enlace. Ahora sí, Víctor. Si Claudia estás ahí, aprovechas para mostrar tu calculadora y tu like. Muy bien. Bien, entonces, Tío, creo que yo también llegué tarde y no mostré mi sí, calculadora. sí, justo ahorita te he visto cuando estaba pasando el chat, así que ya, eran los que faltaban. Después, bueno, cuando subo el video veo quién se me está constantemente con la cámara. ¿Qué más? Podemos sacar muchas otras formas, digamos, en función a lo que uno trate de, digamos, que a una persona le pagan 2 bolivianos por una hora que vas a la calle. Ya, entonces esa persona va a estar en función al tiempo para que le paguen más o le paguen menos. ¿Ya? Si esa persona quiere que le paguen más, va a ser no una hora, sino va a haber muchas más horas. Muchas más horas y le van a pagar más. Si no, va a querer trabajar solamente una hora y le van a pagar 2 bolivianos. Sucede lo mismo en este caso. Está en función al tiempo eso, esa situación. Ahora, como ejemplos, hay muchos ejemplos de que estarían en función. Por ejemplo, la energía que ustedes tienen está en función a lo que comen. Ya, si alguno come solamente grasa, así no va a tener mucha energía. No va a tener mucha energía. O bueno, va a tener muchas calorías, pero no lo va a poder transformar en energía. Tal vez. Bueno, y después hay otro ejemplo, a ver, aquí que dice, el promedio trimestral está en función de las notas que se obtengan en todas las materias. Eso está igual. Eso es un ejemplo también muy claro. El promedio que tengan en la calificación está estrictamente en función a todas las áreas, a todas las materias. No solamente está en función de matemáticas, no solamente está en función de educación física, está en función de todas las áreas. ¿Ya? Independientemente de lo que sucede en cada área, en conjunto estaríamos diciendo que está en función de, bueno, su nota está en función de todo eso. Así, de todas estas expresiones se puede sacar una variable independiente o dependiente. Ya, de forma numérica, como les digo, esto en función de matemáticas significa que hay un dominio y un codominio, algo que tiene que pertenecer a otro conjunto y tiene un solo elemento que se relaciona.
Y si hay dos elementos que se relacionan a uno con el otro, entonces en ese caso no habría función. Bien, a esta parte entonces hasta aquí llegamos a esta parte que tendríamos que haber hablado en la tesina, porque esto es lo que se habla mucho en varias carreras. Dependiendo de la carrera que hagan o la situación que tengan, siempre va a haber una variable dependiente o independiente, ya sea en economía, psicología, todo esto ya va a haber siempre esta parte de variables dependientes y dependientes. Hay una problemática, siempre hay una problemática. Bien, pasemos a la parte ya numérica. Bueno, otra vez les recuerdo que mayormente los bienes vamos a hacer esta parte teórica y la práctica lo haríamos el lunes para dejarles ya la tarea. ¿Quién me Tío, está? una pregunta, Dime, Víctor. o una consulta, o una sugerencia, no sé. No sé si podríamos, como lo hicimos ayer en física, hacer un ejercicio de la práctica antes de irnos o en cualquier momento hacer un ejercicio de la práctica de mate que dejo para hoy. Tal vez podamos hacerlo al final. Sí, lo haremos al final. Bien, tío, La gracias. práctica de hoy. Podemos hacerlo. Sí, no creo que haya problemas. No haríamos la 5 porque es el ejercicio 5 es la única que sería de grado superior y las demás son cuadráticas. Así para dejarlo en suspenso. Bueno, eso lo hubiéramos hecho al principio. Lo hubiéramos hecho al principio de la clase. El problema es que a veces entran todos no en el mismo instante para hacerlo todo y tampoco empiezo a grabar en ese instante. Ya. Estos de acá se llaman diagramas de Venn, diagramas de Venn, o como en primaria hemos empezado a conocer como conjuntos. Conjunto A, conjunto B. En este caso vamos a poner conjunto X, conjunto Y. En esta teoría de conjuntos, lo que hemos avanzado en primaria, siempre hemos visto algo de complementariedad, algo que se complementa con el otro conjunto. Y bueno, no vamos a hablar de conjuntos en sí, porque para hablar en conjuntos hablarías de conjunto unitario, conjunto vacío, o de todo lo demás que se podría sacar con conjuntos. De aquí lo que vamos a tomar en cuenta son los elementos. Por ejemplo, aquí voy a poner uno, 2, 3. Y aquí voy a poner 3, 6, 9. 9. Para esta relación de estos dos conjuntos, vamos a asociar cada elemento con otro elemento. El uno que sea con el 3, el uno que sea con el 3, el 2 que sea con el 6 y el 3 que sea con el 9. Bien, cada elemento del conjunto X tiene su par, se podría decir, o su complemento en el conjunto Y. Ahora, va a haber siempre una ley de formación para relacionar que tenga que ver el uno con el 3, que tenga que ver el 2 con el 6. Va a haber una ley de formación. Esto ya lo hemos visto cuando hemos hecho progresiones, ¿verdad? Cuando teníamos una sucesión de números, buscábamos una ley de formación para que se cumpla eso. Y eso va a ser la función en sí. Eso va a ser la función. Lo que estamos viendo ahora es que esta parte de X vendría a ser el dominio y dependiendo de lo que suceda de esto, vamos a encontrar el codominio. Esto va a ser el dominio y esto el codominio. Bueno, a esto también se le llama contradominio. Van a haber ya muchas otras definiciones, hay muchas otras formas de explicar esto. También hay muchas definiciones. Eh, mu- por ejemplo, en algunos libros no se habla del rango y nosotros vamos a hablar también qué es rango, de qué se trata el rango. Tío, perdón, ¿podría decir qué dice? Creo que es codominido. Codominio, a ver, es Ah, dominio y codominio, es como gobierno y cogobierno. ok, gracias, tío. Codominio. Podría haber escrito contradominio, pero es un poco más largo. Bueno, también se conoce como codominio. Se puede poner en guión también. Ya. Esto lo podríamos tomar como el punto de partida. Partida, vamos a poner aquí, el punto de partida, porque en la definición hablamos de esto. En la definición dice, aquí está en la definición, dice,
Es una regla que acepta cada elemento del conjunto de partida o un solo elemento del conjunto de llegada. Entonces esto lo tomaríamos como partida. Partida, y esto sería llegada. Llegada. Y nos fijamos de que cada elemento del conjunto X tiene su punto de llegada. El 1 tiene, del 1 llega al 3, del 2 llega al 6, del 3 llega al 9. Bien, si cumple todo esto, significa que es una función. Sí es una función. Sí es una función. ¿Cuándo no se considera función? Cuando acá tengamos otro elemento, por ejemplo, un 12, y el elemento 2 también vaya a 12. O después, cuando el 12 sea parte de un mismo otro elemento, digamos 3. En este caso ya no se considera función porque ya no estaríamos yendo de cada elemento del conjunto 1 a uno solo, sino estaría uno y estaría yéndose a otro más. En este caso ya no sería función. Ahí vamos a hacer aquí un ejemplo de ese tipo. Aquí más cortito. Si tenemos entonces, por ejemplo, aquí vamos a hacer una línea y vamos a hacer dos conjuntos que no serían función. Conjunto A y conjunto B. Conjunto B. Para el conjunto A vamos a poner 0, 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 5. Y aquí vamos a poner 0, 20, 40, 50, 60. Nos estaríamos yendo de 10 en 10. Los de 20, 20 sería entonces 40, 60, 80 y 100. Ahí está, de 20 en 20. 0 va a ser con 0, 1 va a ser con 20, 20 va a ser con 2, 3 va a ser con 60 y 3 va a ser con 80 y 5 va a ser con 100. En este caso, no va a ser función porque el elemento del conjunto A, el 3, se va a ir para dos resultados. Entonces no compete esto como función porque la regla dice para un solo elemento del conjunto de llegada, no para dos. Esto no puede funcionar para que nos dé dos tipos de funciones independientes. Es como si una persona se encargara bueno, tiene su empresa y al mismo tiempo esté tratando de hacer otra cosa, pero que no sea parte de lo que esté realizando, una cosa, algo ilegal más o menos, algo ilegal. Pero en sí esto ya no es ninguna función. Y como vemos aquí tenemos una relación. ¿Cómo hacemos para que 1 sea 3, el 2 sea 6 y el 3 sea 9? ¿Cuál sería su ley de formación? El por 3. Por 3, ¿verdad? Entonces, y, o sea, el conjunto y, para que tengamos esos resultados con cualquier otro número, estaría siendo multiplicado por 3. Ya. O en síntesis, en vez de poner y, se pone f de x. F de x va a ser a todos los números de x multiplicados por 3. 3 por 1 va a salir 3. 3 por 2 va a salir 6. 3 por 3 va a salir 9. Acá, como esto no es función, porque no podríamos definir cómo sería realmente la regla, a menos que pongamos aquí un elemento que complete esto. Por ejemplo, si ponemos un 4. Un 4, ahora sí el 4 debería ser complemento para ese 80, ¿verdad? Ahora sí sería complemento a ese 80. Ahí. Entonces, aquí ya va a haber una formación también, para que el 1 sea 20, el 2 sea 40, el 3 sea 60 y el 4 sea 80. ¿Cómo sería la ley de formación?
¿Por 20? Sí, sería por 20. Entonces y va a ser igual a 20 multiplicado por todo lo que estaría en el conjunto A en este caso. Vamos a ponerle X en este. Bien. Bueno, y en vez de Y ponemos función f(x), así. Y comprobamos. 0 por 20 nos va a salir 0. 20 por 1 nos va a salir 20. 20 por 2 nos va a salir 40. Así sucesivamente. Y se comprueba que esto va a ser una función. Pero ¿qué sucede si no hubiera habido eso? Si no hubiéramos puesto el 4 y el 3 hubiera estado compartiendo el resultado de 80. Aquí ya no se comprueba, porque si hacemos 3 por 20 nos va a salir 60. Y 3 por 20 tampoco nos va a volver a salir 80. Entonces, eso tengan muy en cuenta. Si un elemento del conjunto que sería el dominio tiene dos resultados o tiene dos elementos en el codominio, no es una función. Ya no es una función. Y esto lo va a notar así sin la aclaración. Tío, ¿y cómo se lo expresa? No es función. Nada, simplemente se pone no es función. Ok. No es función. El, esto lo voy a poner así. Bueno, el no es función podríamos tomarlo como no, no fx, o al final también no existe. No existe función en x. Y el no existe es, ya sabe, no existe. Dependiendo cuál les vea más fácil, pueden anotar esto o esto. Como les digo, hay muchas maneras de que puedan explicar. Algunos lo pueden escribir así como no existe función, no es función. Esto lo voy a escribir mejor. No es función. Función. Hasta aquí, ¿alguna pregunta que tengan? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Bien. Vamos a hablar ahora específicamente qué es el dominio, codominio y algo más que se llama el rango. Eso lo del rango, por ejemplo, hay libros donde no hablan del rango, no hablan del rango y parece que también lo obvian, para que es muy obvio, o también lo toman como si el codominio sea igual que el rango, pero ahorita les voy a explicar cuál sería la diferencia. Vamos a poner aquí dominio y rango. Poco a poco se van a dar cuenta que vamos a utilizar muchas de las cosas que ya hemos avanzado antes. Ya. Aquí vamos a poner dominio y rango. Y mejor creo que va a ser si lo escribo. El dominio ya sabemos por definición qué es. El dominio ya sabemos por definición qué es. Podemos decir que el dominio es el conjunto de valores que toma la variable x. Listo, esto sería el dominio. Le pondremos aquí dominio. Obvio cuando sucede esto de que se traba el Google Meet con el texto. Dominio. Eso. Simplemente es eso. Como es la variable independiente, podemos, podemos poner cualquier tipo de valor. No va a afectar en nada a la variable x. Todo más bien que pongamos a variable x va a afectar a la variable y. Y eso es el codominio. Dominio. El codominio viene a ser el conjunto de valores posibles. De valores posibles de la variable y. No es lo mismo el conjunto de valores fijos, el valores posibles de la variable y. Y el rango
son los valores del codominio, valores del codominio, que son imágenes de la variable y, de la variable x, variable x. ¿Ya qué me refiero con imágenes? A esto, de que si tenemos una variable x, su imagen de acuerdo a la función va a ser 3. Variable 2 en x, su imagen va a ser 6. Es como su par. Es como su par. Y aquí vamos a hacer un ejemplo más claro de esto de imágenes y que corresponde con variables. Que me he saltado de hoja. Aquí está. Ejemplo. Uy, se ha borrado esto. ¿Qué ha pasado? O alguien me lo ha borrado. A mí sí, yo estaba copiando. A ver si logro recuperar. Creo que No, creo que ya no se puede recuperar. Ya, voy a tratar de escribirlo igual rápido. De todas formas, esto sirve para memorizarnos. Y así diferenciamos lo que es codominio y codominio. Codominio es el conjunto, conjunto, conjunto de valores posibles. Ahí, así lo voy a poner. El rango son los valores del codominio, los valores del codominio que son imágenes de x, para no ser más largo, de x. Aquí hacemos un ejemplo. Tengamos lo siguiente. Aquí vamos a hacer conjunto x y conjunto y. Vamos a poner valores a la variable x. Aquí que esté 1, 2, 3, igual que más antes. Y aquí que esté 3, 6, 9, 12, es el mismo ejemplo de más antes. Bien, vamos a poner o vamos a agarrar imágenes de cada uno. ¿Ya? Para 1 corresponde el 3, como hemos visto más antes. Para el 2 corresponde el 6, para el 3 corresponde el 9. Listo. Ahora muchos me dirán, ahora, ¿qué pasa con ese 12? ¿Qué pasa ese 12? No hay ningún otro número en X que relacione a 12, pero el 12 está ahí. El 12 está ahí. Como esto es la variable dependiente y no nos importa mucho qué suceda con la variable independiente, este 12 viene a formar parte del codominio. Pero no sería el rango. El rango son los valores del codominio. Entonces aquí vamos a notar lo siguiente. Primero, el dominio. El dominio. Vendrían a ser todos los valores que están en el conjunto X. O abriríamos llaves. Como conjunto siempre se abre llaves para esto. Bueno, en las variables de X estarían 1, 2, 3. Estos serían dos elementos del dominio. El codominio. Codominio estaría formado por llaves 3, 6, 9 y 12. Porque el codominio son el conjunto de valores posibles. Entonces puede haber muchos otros más valores acá en el codominio. Ahora vamos con el rango. El rango, entonces, viene a ser los que son realmente imagen de la variable X.
Por lo tanto, para el rango tendríamos los que sí se complementan con el valor de la variable x. Tendríamos el 3, el 6 y el 9. Ya. Muchas veces dicen que el codominio es lo mismo que el rango, por eso a veces no se avanza esto del rango, o lo olvidan, o a veces solamente hacen dominio y rango y se olvidan del codominio, porque solo se toma en cuenta en esto, solo se toma en cuenta eso. En este caso, por ejemplo, si hiciéramos para este ejemplo del primero, tendríamos que el dominio sería 1, 2, 3, el codominio sería 3, 6, 9, y el rango sería lo mismo que el codominio, en ese caso. Tío, y en el otro ejemplo, ¿por qué no tomamos o pusimos que no es una función o no es lo mismo? No teníamos el 4 para que esté con el otro dato. Ya, la variable 3 comparte dos resultados y eso no es posible. No es posible. Ya. Si la variable que está aquí en el primer conjunto de dominio comparte dos resultados, no es función. En este caso no tenemos ninguna otra variable que comparta. Si se fijan, esta con esta va, y esta con esta va, y esta con esta va. Y para el 12 no hay. No hay. No estamos llevando el 3 para el 12 también. Si el 3 estaría llevando para el 12 también, ahí ya no es función. Tío, ¿y por qué no estamos llevando el 3 para el 12? Porque buscaremos la función para esto. A ver, y hemos encontrado la función para esto, ¿verdad? Para que nos salga todos estos resultados con lo que tenemos en la variable x, tendríamos que hacer función de x es igual a 3 por x. Y en el dominio solo tenemos 3. 3. A ver, 3 por 1 me da 3, reemplazando x por 1, ¿verdad? 3 por 2 me da 6. 3 por 3 me da 9. Solo tenemos esos tres elementos. ¿Cómo hacemos para que nos salga 12? ¿Cómo hacemos para que nos salga 12? Si solo tenemos tres elementos. Entonces, esto no... la función va a ser solamente hasta ahí. Y el 12 sigue siendo parte del codominio, es un posible resultado que no afecta, no tiene nada que intervenir en la variable x, no afecta en la variable x. Entonces, esto sigue siendo función. Si esto lo pusiéramos así, ¿cómo hacemos que 3 por un número me dé, o sea, tendríamos que sacar todo multiplicado por 3, y este sería 3 por 3, 9, y 3 por 3 tampoco me va a salir 12. Ahí ya estaríamos en una contradicción, por eso no va a ser función, por eso no va a ser función. Por eso mucho depende de la variable x. Si la variable x solo tiene estos tres valores, solo con estos tres valores tenemos que hacer todo. Si estos tres valores cambian, va a cambiar todo para y. Si estos tres valores o aumenta un valor más, pues también va a cambiar para y. Si aumentamos un valor más, recién también va a funcionar para 12. Recién va a funcionar para 12. Bueno, luego de esto también vamos a ver muchas otras formas de funciones, porque ahorita no estamos hablando, solo estamos hablando de un tipo de función. Luego vamos a hablar de funciones inyectivas, biyectivas, que hay muchas características de las funciones. Por lo pronto vamos a hablar solamente de esta parte teórica y vamos a definir qué es dominio, codominio y rango. Ya. Vamos, hagamos este otro ejemplo más. Este está más sencillo. Y vamos a ver qué es su dominio, codominio y rango. Este ejemplo me gusta, es muy bonito. Y otra vez el lag. A ver, cuando yo tengo lag, ¿siguen viendo la pizarra o...? Sí se ve. Se- Aunque ahorita creo que se recortó por completo. No sé, está su cursor en la parte donde se empieza a hacer control más Z. Ahora sí ya no hay nada en la pantalla. Bueno, perdón. Ahora sí ya no hay nada en la pizarra, se la borró todo.
Sí, es que no sé Eso significa que está mal. no sé qué pasó, pero por un momento pensé que se ha salido, por eso les preguntaba si seguían viendo la pizarra. Ya, X. O bueno, este va a ser Y. Y. A este lado voy a poner figuritas. Yo voy a poner un triángulo, un cuadrado. Aquí vamos a poner un pentágono. Un pentágono. Ya. Solamente esos tres elementos. Y estos vendrían a ser el dominio. Eso ya inclusive lo podemos ir anotando. El dominio del conjunto X o de la variable X van a ser triángulo, cuadrado y pentágono. Nada más. Nada más. Ahora vamos a sacar algo que esté en relación a la variable X. Entonces, podemos relacionar lo siguiente. Los números del lado. En Y que esté 3, 4, que estarían 5. Y corresponde. El triángulo tiene 3 lados. El cuadrado tiene 4 lados. El pentágono tiene 5 lados. Bien. Aquí podemos poner más valores en Y. Podemos poner 6, 7, 8. Por si acaso de que aquí hubiera hexágonos, septágonos y octágonos, pero solamente hay 3. Solamente hay 3. Así que vamos a poner solamente 3 también relaciones que haya. Bueno, como esto está el número de lados, corresponde para cada uno. Ahora, ¿qué pasa si aquí pongo un 6 y también relaciono a esta 6? Estaríamos ya totalmente mal. Un pentágono no tiene 6 lados. 6 lados. Así que no va a ser una función si juntamos un resultado de que hay en Y con un elemento que esté en X. No va a ser función. Bien, para esto entonces terminamos diciendo que el codominio, abrimos el conjunto Y, sería 3, punto y coma, 4, punto y coma, 5. Y cerramos llave. Ahora, ¿cuál sería el rango? El rango, ¿Más uno? no, el rango es lo mismo ahorita que el codominio, sigue siendo lo mismo, sería 3, se acaba de colgar otra vez, 3, 4 y 5. Por eso muchas veces se confunden, por eso muchas veces no toman en cuenta el rango o no toman en cuenta el codominio, porque en este caso el rango y el codominio son lo mismo. En este ejemplo se van a dar cuenta que no, el codominio sería 3, 6, 9, 12, incluyendo el número que no estaría sin su pareja. Y el rango serían los números que sí tienen pareja. En este caso, el dominio no cambia. El codominio serían todos los que estarían en y serían los mismos que estarían para el rango, porque los mismos que están allá tienen parejita, tienen su pareja en el dominio. Muchas veces sucede esto, el codominio y el rango es lo mismo, y por eso llegan a ser situaciones obvias. Ya, vamos a hacer aquí otro ejemplo, a ver, un ejemplo que no creo que si les digo que hay alguna pregunta, no sé si me van a decir algo, a ver. ¿Tienen dudas y preguntas ahorita? Tío, una pregunta. Cuando añadió el 6 al codominio, Sí, podría también ser parte del codominio, ¿verdad? Pero no tenía que sí o sí juntarse con una figurita. sí, sí. Si ponemos aquí 6, 7, 8, así estaría puesto, en el codominio tendríamos que poner 6, 7, 8. Serían parte del codominio. Pero no serían parte del rango. No serían parte del rango. Esto sería así. Exacto. No tienen pareja, así que son parte del codominio, sí. Pero el rango serían los que sí tienen su imagen en el otro lado, su par. Tienes razón. Y si aquí hubiera el octágono, igual pues, buscaría los pares y el rango ya también aumentaría. Muy buena pregunta, Víctor. Eso sí es para aclarar perfectamente.
Van a hacer lo siguiente. Gracias, tío. Vamos a hacer lo siguiente. Eh, Aquí vamos a hacer otro ejemplo. Otro ejemplo. Digamos, tenemos aquí la función f de x va a estar dada por los siguientes pares ordenados. Abrimos llaves y vamos a poner pares ordenados. 3 en x, 5 en y. Luego vamos a poner 4 en x, 6 en y. Después 3 en x, 4 en y. A ver, ¿qué sucede en este caso? Esto es así. Esto es un conjunto normal. Y es más, no deberíamos ponerle f de x, es simplemente un conjunto. No estamos hablando de la función todavía. La función es otra cosa. Conjunto A le pondremos. Cuando conjunto x es más fácil manejar x y y. Acá no hemos encontrado la función porque la función, ¿cómo podríamos sacar de figuras geométricas? Bueno, tendríamos que contar los lados de cada lado. Como ahorita Sergio estaba diciendo, tal vez la multiplicación sería simplemente por 1. ¿No ve? Sería f de x sería igual a simplemente x, porque es la cantidad de lados que hay cada uno. Esa sería su función. Bien, de esto haremos los pares ordenados. Sabemos que los que están al principio son x. Este sería x, este sería x y este sería x. Esto sería y, esto sería y y esto sería y. Alguno ya se debe dar cuenta cómo podemos relacionar todo esto, pero haremos con conjuntitos. Haremos con conjuntitos. En el conjunto x tendríamos el 3, el 4 y otra vez el 3. Entonces, si hay dos veces el 3, no haríamos nada. Para el conjunto y o por los de las 10 tendríamos 5, 6 y 4. Vamos a relacionar. Para el primer par ordenado, el 3 sería con el 5. El 3 sería con el 5. El segundo par ordenado, el 4 sería con el 6. Y el tercer par ordenado dice que el 3 va a ser con el 4. Ya. Directamente esto no es función, porque el 3 se parte con el 4. El 3 está con el 5 y al mismo tiempo se reparte con el 4. Por lo tanto, esto no va a ser función. Vamos a anotarlo así porque es más fácil. No existe función. Vamos con otro ejemplo. Y me van a decir si es función o no. A ver, este ejemplo dice así. 2. Igual, para el conjunto A le pondremos su función A. Porque aquí los pares ordenados ya tienen sus propios conjuntos. Llave. Llave. 3 en X, 5 en Y. Coma. 5 en X, 3 en Y. Y 4 en X, 6 en Y. ¿Esto sería función o no sería función? A simple vista parece que no. A ver, vamos a poner aquí X, Y, X, Y y X, Y. A simple vista parece que no, pero bueno, comprobaremos los conjuntos. Allá me están saliendo mejor los conjuntos. Es por culpa del lag que no puede ser círculos buenos. X, Y. Para X tendríamos 3, 5, 4. Para Y tendríamos 5, 3, 6. Bien, a ver, los relacionemos. El primer par ordenado dice 3 en X, 5 en Y. Entonces aquí está. 5 en X, 3 en Y, está bien. Y 4 en X, 6 en Y. Cada uno tiene su par. No se repite ningún otro número, no se comparten, entonces esto sí es función. Esto sí es función. Ya. Luego vamos a ver ya la relación con lo que funcionaría para que 3 sea 5, para que 5 sea 3, para que 4 sea 6.
Debe haber una relación, debe haber una función que cumpla esto. Por lo pronto, lo único que podemos decir es que sí existe función. Sí existe función. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Yo creo que esto deben recordar. Les va a tener buenos recuerdos, supongo. Espero. ¿Se acuerdan cuando hacíamos esto? Vamos a hacer con color celeste. Ya. ¿Se acuerdan qué números usábamos? -2, -1, 0, 1, 2, 3. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Ya. ¿Se acuerdan de esto? Esta tablita usábamos para poder graficar y sacar pares ordenados. Pares ordenados. Si se fijan, de toda la fila de arriba no es repetido ningún otro número. Sí, todos son números distintos. Y cualquier función que utilizaba, en este caso, no sé, parábola, recta, lo que sea, buscábamos, reemplazamos el valor de x para encontrar y. Y no importaba si y salía el mismo número, no importaba. Al final lo íbamos a graficar de todas formas. ¿Ya? Pero si se acuerdan, no pues repetido ningún otro número acá. Si llegaba a repetir, por ejemplo, aquí el 3, en vez de negativo, positivo, y aquí me saldría, por ejemplo, 4.5, y aquí en el otro punto me saldría otro resultado, por ejemplo, 6, ya estaría mal graficado, ya estaría mal hecho, porque si aquí 3 positivo me sale 4.5, y con el 3 positivo en otro ejercicio me sale 6, estaría mal hecho. Lo que correspondería sería que en este caso aquí me salga también 4.5. Si he hecho el mismo número. Si hiciera el mismo número. Entonces esto, lo que hacíamos antes, nos ayuda a comprobar esto de que las funciones eran, se juntaban o no se juntaban entre ellas. Este par ordenado, con este par ordenado, este par ordenado, este par ordenado. Los pares ordenados vendrían a ser como les puedo decir aquí, tendríamos -3. Digamos que esto es 2. La primera coordenada sería el punto A, -3,2. X sería el dominio y sería su imagen. Y sería su imagen. Parte del codominio y también sería su rango. Y esta parte. 3, como ven, han visto, nosotros lo hemos designado y es un valor fijo. Es un valor fijo. El que va a cambiar va a ser Y dependiendo de X. Lo que hacíamos antes entonces no era simplemente por hacer o por graficar. Sacábamos entonces funciones para esto. Por ejemplo, la función cuadrática, y es de igual a x elevado al cuadrado. Entonces, en vez de y, lo único que haríamos en este caso sería cambiar a f de x. F de x va a ser x elevado al cuadrado. Y para eso, reemplazábamos simplemente cada valor de x en ese cuadrado. A ver, lo haremos. Tendríamos entonces, primero, -3 elevado al cuadrado. Después tendrías -2 elevado al cuadrado, -1 elevado al cuadrado, así sucesivamente. Ya. ¿Cuánto sale -3 elevado al cuadrado? 9. 9. -2 elevado al cuadrado. 4. 4. -1 elevado al cuadrado. 1. 0 elevado al cuadrado. No necesita respuesta. 0. 1 elevado al cuadrado, 1. 2 elevado al cuadrado, 4. 3 elevado al cuadrado sería 9. Ya. Entonces, ya tendríamos los pares ordenados. Y esto vamos a hacer ahora en otro ejemplo.
¿Qué pasa si se repiten algunos resultados para números distintos? Es lo mismo que estamos haciendo ahorita, pero más fácil. A ver, ¿qué pasa si ponemos esto? X que sea 1, 3, 5, 7. Y que sea 3, 5, 7, 3. 3, 5, 7, 3. Bien, esto lo tengo que hacer más bonito y en un recuadrito. Ay, no les doy esto. Ahora sí. ¿Cómo serían los pares ordenados? Lo vamos a hacer en un diagrama de Venn, con conjuntitos. Vamos a hacer en conjuntos. Conjunto de X, conjunto de Y. Para los X tendríamos 1, 3, 5, 7. Para Y tendríamos 3, 5, 7. Y 3 vuelve a repetirse. ¿Cómo vendría a ser nuestra distribución? El primer par ordenado dice 3, 1 en X, 3 en Y. Esto con esto. Luego tendríamos 3 en X, 5 en Y. Luego tendríamos 5 en X, 7 en Y. Aquí está. Luego tendríamos 7 en X, 3 en Y. Ahora, ¿esto es función o no es función? No es función. ¿Por qué? ¿O si es función? Después del 7 y el 9 va para el 5 y el 11 va para el 7. Pero eso no es función. ¿Es función? Porque no se está yendo el dominio a dos codominios. Exacto, esto es función. Sí existe función. La condición era de que uno del dominio no puede ir a dos, pero no decimos que o cada uno de los del dominio puede ir a un solo resultado del de Y. Así que esto se cumple para que sea función. En realidad, en simples palabras, no importa lo que pase en Y. Mientras cada uno de X tenga su par, en Y puede pasar lo que sea. Puede haber más números aquí. 10 y el 10 sigue siendo parte del codominio. El rango ya sería distinto. Ya tendríamos otro valor para el rango. Ya, por lo tanto, aquí tendríamos dominio. El dominio sería todo lo que estaría en X. Llave 1, 3, 5, 7. El codominio. Lo resumiríamos, el codominio. Y rango sería 3,57. Si hay función, ninguno del dominio se está repartiendo a dos, se está gastando a dos. Más bien, dos del dominio se están gastando a uno del codominio. Por lo tanto, sigue habiendo función. Y si graficáramos esto de acá en forma de conjunto del ejemplo 3, vendría a ser igual. Habría, por ejemplo, el menos 3 estaría para el 9 y el 3 también estaría para el mismo 9. ¿Verdad? El dominio sería todo esto, menos 3, menos 1, menos 2. El codominio sería, bueno, 0, 1, 4, 9. Y el rango también sería 0, 1, 4, 9. Solo serían 4 números de esto, la casi de la función. A ver, hasta aquí preguntas. Preguntas, dudas. Creo que no nos va a alcanzar para... A ver, tendríamos que hacer un ejercicio de la práctica, hemos dicho, ¿no? A ver, ¿dónde está? Ejercicio de la práctica, ¿verdad?
Ya. Bueno, entonces hasta aquí haríamos esta parte de funciones. Nos falta un montón también para seguir haciendo más. Los tipos de funciones, funciones inyectivas, biyectivas. Y bueno, hay algunas situaciones, por ejemplo, ya vamos a hacer con gráficas. No vamos a usar GeoGebra porque las gráficas son manuales. Pero hay situaciones donde sí va a haber dos puntos que van a tener que compartir un dominio. Para eso ya va a ser esta otra función. Y yo sé que por el momento también les va a confundir. También vamos a utilizar x en función de y. Cuando x ya sea dependiente de y. Luego, aparte de eso, entre funciones puede haber operaciones. Función x, función por función y, por función g, así ya se... En vez de... Ya no se pone función x, para sumar con otra función x se pone gx. Más gx, así. Entonces ya hay operaciones también entre funciones. Luego llegamos a límites y vamos a terminar con derivadas. Ya. Aquí vamos a hacer un ejercicio de la práctica. Estoy buscando uno de la práctica. Obviamente no vamos a hacer el último porque el último es el único que está con... El último es el único que tiene grado superior. Los demás son cuadráticas. Estaríamos haciendo el más difícil para los que no han hecho todavía su práctica. Por si acaso su práctica es hasta mediodía. Hagamos este, ¿verdad? Dice así. Espero que copie tal como está. Listo. Inecuación cuadrática. Ahora, justo a esto quería llegar en lo de funciones, pero todavía no hemos llegado. ¿Qué pasa cuando tenemos ya un gráfico y tengamos que, ya no vamos a anotar todo el conjunto? Por ejemplo, en los conjuntos que hemos hecho acá, hemos puesto números limitados. Pero si vamos a hacer números grandes, vamos a tener que poner desde el 0 hasta el 9, por ejemplo, hasta el 9. Entonces, para eso vamos a tachar 0 hasta el 9, así, con intervalos. Los conjuntos que ya son grandes no vamos a tachar de todo, no vamos a poner todos los números que pertenecen al conjunto. Números, por ejemplo, del 1, 2, 3, esos son fáciles. Pero cuando van a ser números grandes, vas a tener que poner intervalos, desde el 2 con 7 cerrado hasta el 25, por ejemplo, así. Así vamos a tener que nombrar a los conjuntos. Y esto va a ser así, como hemos hecho ya en los intervalos. X pertenece a los reales que están en este intervalo. Y esto sería el conjunto. Conjunto. Vamos a poner conjunto A, así. Para eso nos sirve esto de los intervalos. Ya, ahora vamos a hacer el ejercicio. Para empezar, esto se vuelve una ecuación cuadrática normal. X al cuadrado menos x más 12 igual a 0. Vemos si se puede factorizar. X a un lado, x a un lado. La suma sería menos 1 y la multiplicación sería 12. Está fácil. Dos números que multiplicados me den 12 y sumados sus estados me den 1. Menos 4 y más 3. Menos 4 más 3. Cada paréntesis lo igualamos a 0. X1 va a ser igual a 4. Y X2 va a ser igual a menos 3. Hacemos nuestras rectas de A. Ubicamos el 0. Tendríamos 1, 2, 3. Aquí estaría menos 3. Y ahora sí nos fijamos que esto sería abierto. 1, 2, 3, 4. Y esto también sería abierto. Reemplazamos con el número que sería más fácil, 0, nuestra ecuación principal. Tendríamos 0 al cuadrado menos 0 más 12.
Tío, ver, una pregunta. dime, Víctor. ¿Por qué es más 3? Menos 4 más 3 No, sale no 6. tendría que ser menos, ya que es la multiplicación nos tiene que dar más 12 y la suma nos tiene que dar menos 1. Menos 4 por menos 3 da menos 2. No sé si está bien, Lalo. Estoy Qué equivocado. bueno, qué bien pensado. No lo había pensado yo así. Sergio, ya no tengo que confiar en vos. Según los signos, entonces la multiplicación aquí no saldría menos 12. Entonces esto Claro, pues, además, tío, siempre se nota el primer signo que es menos y menos por más da menos. Exacto. El segundo signo que menos. No. entonces no, está mal esto lo que he hecho yo. Yo pensé que ibas a decirme, entonces va a ser bien. A ver, Entonces no es posible. O sí, dos números que multiplicados me dan tío. 12. Tendríamos opciones. 12 por 1, luego tendríamos 6 por Menos 6, 4 y menos 3. Pero si es menos 4 menos 3 sale la men- suma menos 7. menos 7. Ya no sale menos X. Sí, entonces hay que buscar otros. Entonces esto no tiene resolución. No, tiene solución. Lo que no tiene ¿O es, qué otra forma? bueno, la vieja confiable. Tenemos que sacar por, ¿Lo discriminante? sí, tenemos que sacar por discriminante. Me has engañado totalmente, Sergio, pensando que era fácil. Yo me engañé a mí mismo entonces también. Yo ya no me he dado cuenta de eso. Más bien no he revisado todavía de ustedes. Bueno, no se puede factorizar los dos. Las opciones que tendríamos sería 6 por 6, no, 6 por 2. Luego tendríamos 12 por 1. Después no habría más. No habría más. Y ninguno de esos nos va a salir de esta forma. Por lo tanto, tendremos que hacer la discriminante o la fórmula cuadrática. Y bueno, reemplazaremos directamente. Menos b en este caso sería menos más 1. 1 más menos raíz cuadrada de igual menos 1 al cuadrado, que igual se va a volver 1. Y aquí tendríamos menos 4 veces 1 por 12. 1 por 12 y aquí tendríamos 2 por 1. Bueno, sí, va a salir el discriminante negativo, entonces x va a ser igual a 1 más menos la raíz de, esto va a ser negativo, o sea, va a ser número imaginario. 1 al cuadrado va a salir 1, y menos 1 igual se va a volver positivo. Y tendríamos 12 por 4, sí, 12 por 4 por 1. Tendríamos 48, esto sería menos 48. Si sale imaginario, entonces no hay solución para esto Sí, en la gráfica. no existe solución en la gráfica para esto. Bueno, aquí tendríamos entonces, Tío, una pregunta. Tío, dime. tío. Cuando nos ha dado los ejercicios, ¿todos tenían que tener alguna solución? Bueno, yo supongo que sí, están en el compendio. Te he mandado, Entonces, te he mandado la hojita. ¿podemos revisar el ejercicio original o así este es el ejercicio original como tal, cuando lo ha puesto usted? A ver, sí, así está. Te he mostrado la hojita de dónde sacar los ejercicios y ahí está ahí. No, cuando me lo pasó la foto era del 5. Y ese estaba mal por un signo. La otra vez. Ahora esto, Es no, que se supone que tendría que tener una solución, pero aquí todos salen imaginarios, así que todas las X salen imaginarias. Así que no tendría una solución para nada. este, En una recta imaginaria sí, pero no en sí, la recta real. no, de forma gráfica no tiene solución y como inecuación no tampoco tendría, pero como fórmula, como ecuación cuadrática sí tiene solución. Esto sí que seguimos poniendo de esta forma. X1 va a ser igual a 1 más raíz de Hay una cosa, 48y sobre 2. Y hay una x2, cosa, tío, más. ¿qué? Por si acaso no es 48 y es 47. 47.
Ah, ya para sumar con... Ah, sí, cierto, cierto, cierto. Me he olvidado sacar, o sea, estar el uno del 1 al cuadrado. 47i y esto sería 47i. Tenemos los resultados de x, pero para la inecuación tenemos que graficar en las rectas real. Ahí hay una contradicción. Si nos va a salir esto imaginario, no podríamos hacerlo en las rectas real, porque las rectas se llaman real. Lo interesante de esto es que puede haber una solución en la recta imaginaria, pero no lo vamos a hacer. No necesitamos hacer eso en la recta imaginaria. Por lo tanto, aquí esta inecuación no se puede hacer como inecuación, sino solamente como ecuación cuadrática. Esto sería sobre 2. Bueno, sería un medio por raíz cuadrada de 40. Tal vez se puede simplificar un poco más esto con ya i, con la i. De graficar no se puede graficar. Por lo tanto, aquí no habría intervalos. Entonces aquí pondríamos directamente que x no pertenece a los números reales. Quedaría simplemente en eso. Ya. Justo este ejercicio hemos escogido. Pero está bien, está bien, está bien. Yo mismo me he engañado. También me ha engañado Sergio. Ya. A ver, ahora sí. Más preguntas o situaciones que tengamos hecho un ejercicio de la práctica. El día lunes entonces continuamos con esto de funciones. Ya vamos a hacer alguna que otro ejercicio. Y ya les voy a dejar práctica el día lunes, como hemos quedado. Los viernes son más o menos de casi todo teoría para después el lunes hacerles la práctica para el día viernes. Bueno, ya es hora. ¿Tiene alguna pregunta más? ¿Alguna consulta? Nada. Ese no de Víctor. Bueno, estaríamos viéndonos el día lunes, chicos. Hasta luego. Hasta luego, tío. Que tenga un buen día. Hasta luego, tío. Hasta luego, tío. Feliz fin de semana, chicos.